Bendiciones, hermanos. Muy buen día. Espero que estén bien. Vamos a seguir con la palabra. Le damos gracias al Señor por ella. Vamos a seguir con Primera de Samuel, el capítulo 19. Y vamos a comenzar un nuevo libro que Primera de Corintios, el capítulo 1. Gracias, Padre, por este nuevo día. Acompáñanos en el día de hoy. Fortalécenos. Llévanos por el camino recto. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos llena de sabiduría y nos lleva a hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra. Vamos a Primera de Samuel, al capítulo 19. La palabra se lee así. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, hablaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David y a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David, para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua, y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Estaba leyendo antes los artículos de los que estudian las personas que estudian la Biblia, que David no volvió. Habían pasado, creo, no estoy segura, porque ahora no me acuerdo bien. Habían pasado como 20 años que no volvió a pisar el palacio. Hasta que murió Saúl, no volvió David al palacio. Y también me llamó la atención lo de que la mujer de David tuviera una estatua en su habitación o en su casa. Entonces también ellos dicen que más adelante, que se vería en Segunda de Samuel, quien haya leído la Biblia. Yo como todavía no he leído el libro, la Segunda de Samuel, no lo sé.
Se vería porque Mical no tenía esta estatua en su casa o en su habitación. No sería por parte de David, porque David no era idólatra, pero por lo visto sí se va a ver con el tiempo que el amor de Mical hacia Jehová no era tan profundo como el que tiene David. Sigo leyendo. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí está en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando, hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Esto ya lo habíamos leído en Primera de Samuel, en el capítulo 10, los versículos 11 y 12. Tengo curiosidad, encuentro ahora voy a mirar lo que dice la Biblia en Salmo, porque en el versículo 11, Salmo 59, pone aquí. Esperen un momentito, por favor. No lo encuentro, porque aquí en el versículo 11 dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y los matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Entonces, en Salmo 59 tiene que haber un paralelismo, porque lo pone aquí en la Biblia, pero no lo encuentro ahora. Bueno, aquí termina el capítulo 19 de Primera de Samuel y vamos a comenzar Primera de Corintios. En esta carta Pablo se enfoca en varias cuestiones de la iglesia. Primero en las divisiones que habían surgido entre ellos. Luego se enfoca en la llamada a la unidad y el arrepentimiento. Luego pregunta de los corintios y respuestas de Pablo.
y luego corrección de ciertas doctrinas sobre la resurrección. Y luego Pablo también escribe sobre la motivación a ofrendar para los creyentes en Jerusalén. Vamos a leer el primer capítulo. La palabra se lee así. Empieza la carta. Antiguamente las cartas, nosotros escribimos una carta y nos despedimos con nuestros nombres. Antiguamente no, antiguamente cuando se escribían las cartas se decían de quién era la carta. Primero se ponía la persona quien la escribía y esto era para, por ejemplo, yo te escribo una carta y digo que soy yo y a lo mejor quien te la va a dar ya sabía de dónde viene la carta y si te interesaba leerla, pues la leía. Si te interesaba lo que yo te iba a decir, si a esta carta es Mari quien la escribe. Al principio decía, pues soy Mari. No se decía querida Juanita, ¿no? Sino soy Mari, pues es de Mari, pues no me interesa. Pues por eso antiguamente se escribían las cartas así. A lo mejor a los reyes de ese entonces o a quien iba dirigida la carta no les interesaba leerla y ni la abrían. Bueno, que me enrollo, empezamos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Lo ves? Es como si se hubiera escrito la carta y se hubiera estado despidiendo. Pues siempre antes era el principio de una carta. Empiezo. Gracias yo doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es la cura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A ver, que ya me perdí por lo de la música. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, ya me fui del capítulo, pero voy a seguir. Es que me pongo a leer y empecé a leer el capítulo 2, pero ya voy a leer hasta el versículo 5, ¿vale? Y ni en una palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, vamos a dejarlos hasta aquí. Ustedes disculpen, pero yo es que me puse a leer y se me fue el capítulo. Me quedé centrada en leer. Bueno, hasta aquí la palabra de hoy. Mañana seguimos con el segundo capítulo. Lo dejé en el versículo 5, pero es que si no ya la guía se me va. Les pido disculpas, les doy gracias a Dios por esta palabra y también les di gracias al Espíritu Santo porque pues por dejarme llevar en seguir leyendo y me olvido de que estoy grabando esto para otras personas y sigo leyendo. Gracias, Señor, por el día de hoy que nos vas a ofrecer. Llévanos de tu mano y bendiciones a todos, hermanos, y hasta mañana.